Hoy vamos a platicar de un tema que estaba platicando hace poco con una amiga y le platiqué lo que hago. Acompaño a mujeres con altos niveles de responsabilidad y mucha sensación de estrés a liberarse del autosabotaje, a recuperar la salud y el amor propio y a bajar sus niveles de ansiedad. Y entonces me dijo, ay, pues si pudieras ver algo de la menopausia, a mí me encantaría. Y le digo, pues ¿cuántos años tienes? Me dijo, 46. Y le digo, no, pero si todavía te falta. Me dice, no sabes cómo estamos preocupadas mis amigas y yo por todo el tema de la menopausia. Es como un tema recurrente en el que platicamos y decimos qué vamos a hacer en unos años. Le dije, ¿en serio? Pues es algo que no deberíamos preocuparnos al menos hasta que no lleguemos a los 50 años. Entonces dije, bueno, pues igual sería una buena oportunidad hacer un live en Proyecto M, en la sesión de coaching de salud, para platicar de la menopausia y hacernos la pregunta de, ¿verdaderamente necesito tomar hormonas? Entonces, pues vamos a empezar. Yo lo primero que les quiero preguntar es si ustedes creen o han escuchado o tienen esta creencia que muchas veces las verdades se hacen nada más a base de repetición, pero no necesariamente son verdad, de que es necesario tomar hormonas cuando llegamos a la menopausia. Si lo han escuchado, si me quieren comentar por ahí, eh, ¿qué hay de cierto detrás de todas esas historias que llevamos escuchando años? Entonces, cuéntame de dónde eres, cuéntame si tú sí tienes esta idea de que a fuerza tenemos que tomar hormonas cuando llegamos a la menopausia. Entonces, estaba pensando, bueno, ¿cómo puedo abrir el live? Y se me ocurrió contarles una historia. Hace algunos años, en el Reader's Digest, convocaron a un concurso para que la gente contara historias chistosas de algo que les hubiera sucedido. Y una de estas historias que ganó fue la de una mujer que decía que una mañana recibió una llamada del consultorio de su ginecólogo, tenía cita con el ginecólogo esa semana, pero se le estaban adelantando. Entonces la llamaron y le dijeron, ¿sabes qué? Se recorrió tu cita, ya no es el jueves, es el martes, o sea, es hoy, a las 9:30 de la mañana. Acá te esperamos. Y eran las 8:30. Entonces estaba despachando niños para la escuela y despachando al esposo para el trabajo. Y entonces le tomaba 35 minutos llegar al consultorio. Entonces dijo, no me da tiempo. Y ella dijo, en esos días me gusta hacer todo mi tratamiento de limpieza, pero no me va a dar tiempo. Entonces agarró una toallita que había al lado del lavabo y se limpió esa área, porque no le alcanzaba el tiempo para bañarse. Tiró la toallita en la canasta de ropa sucia, se subió al auto y corrió a su cita. Llegó a su cita, esperó un par de minutos y la llamaron. Y como siempre, pues ya saben que las mujeres nos metemos al consultorio del doctor y nos tenemos que sentar en la mesita y lo que hacemos es imaginarnos que estamos en París o que no estamos en nuestro cuerpo ya para que hagan la revisión y que termine rápido, ¿no? Entonces dice que cuando la estaba revisando el médico le dijo, vaya, hemos hecho un esfuerzo extra esta mañana, ¿no es así? Y ella pues se quedó así como pensando, pues no, la verdad es que ni me bañé, seguramente se está refiriendo a eso. Entonces, después de la cita, soltó un suspiro de alivio y se fue a su casa. Y el resto del día fue normal, compras, limpiezas. Cuando su hija regresó de la escuela, su hija de 6 años, gritó desde el baño, mamá, ¿dónde está mi toallita? Entonces ella le dijo, pues toma cualquier otra del cajón de las toallitas. Y la hija le respondió, no, necesito la que estaba aquí junto al lavabo. Tenía toda mi brillantina y todas mis estrellitas. La mujer dijo, nunca regresé a ver a ese médico. ¿Por qué les cuento esta historia? No sé si les pasa, pero ¿ves que realmente como mujeres nos sentimos denigradas constantemente, ultrajadas? Tenemos que ir a ultrasonidos, a mastografías, tactos, nos apachurran por aquí, por allá, nos aplastan, nos tocan, nos voltean. O sea, de verdad estamos como vulnerables por el hecho de ser mujeres. Entonces yo creo que el chiste es que nos toca a todas, ¿no? Como para acabarla de amolar, estaba toda llena de brillantina y estrellitas y el doctor pensó que me había puesto guapa para él.
Además, para así, la cereza en el pastel es que llegamos a cierta edad y cuando nos vemos envueltas en una discusión, sí, en una discusión acalorada o en alguna cuestión donde no estamos de acuerdo, claro que los demás se voltean y dicen, lo que pasa es que estás menopáusica, ¿no? Ese es como el pretexto para decirnos estás histérica o no sabes de qué estás hablando o sí, sí, bájale a tu rollo. Entonces, ¿qué? Estamos como de verdad vulnerables. Hemos luchado durante siglos para que se nos respete y en muchas ocasiones seguimos teniendo como este bagaje, ¿no? Social de, pues estás menopáusica o estás histérica, y además de todo, pues sentirnos que nos están manipulando y nos aplastan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la situación de la menopausia, porque o sea, la menopausia realmente, los síntomas de la menopausia son una cosa nueva, son una cosa moderna. Antes de los años 50, las mujeres esperaban la menopausia, porque típicamente, o sea, siempre hay excepciones, pero típicamente, a partir de la menopausia, recuperaban la energía, aumentaban la libido y retardaba el proceso de envejecimiento. Hay literatura sobre estudios médicos del siglo XIX y casi no se hace referencia a la menopausia. Y en los pocos casos que se ha documentado la menopausia, no se habla de los síntomas o de síntomas que fueran una condición que requiriera los cuidados médicos. En esos textos de hace tiempo, del siglo XIX, XVIII y XIX, se habla de otro tipo de enfermedades que tenían loca a la gente, como el dolor de muelas. El dolor de muelas era algo terrible para la gente. El dolor de muelas, de verdad, la gente se azotaba contra las paredes porque decían que la gente se moría de dolor de muelas. Pero no aparece nada sobre la menopausia. Y los pocos casos que aparecen, no se habla de todas estas síntomas o sintomatología que hoy en día escuchamos sobre la menopausia. Entonces los bochornos, los golpes de calor, las palpitaciones, los sudores nocturnos eran inexistentes. Entonces, ¿qué sucede? A partir de los años 50 se empiezan a manifestar los primeros síntomas de estas enfermedades misteriosas o de estos síntomas misteriosas. Eh, Cosas que las mujeres antes no sentían. Ahí les va la lista. Sudores nocturnos, bochornos, sequedad vaginal, fatiga, cambios en el peso, problemas digestivos, dolores de cabeza, mareos, ataques de pánico, palpitaciones, irritabilidad, depresión, ansiedad, problemas de concentración y memoria, insomnio, dolor en las articulaciones, adormecimiento de las extremidades, pérdida o adelgazamiento de pelo, piel seca, uñas débiles y quebradizas. De eso no se había escuchado antes de los años 50. Entonces, cuando las mujeres empezaron a acudir a los doctores con toda esta gama de síntomas que ya vieron, son muchísimos, y hay muchísimos más que no puse en esta lista. Entonces, pues los doctores estaban sacados de onda porque no había documentación, era algo nuevo que estaba sucediendo con las mujeres. Y entonces los doctores les decían a las mujeres que todo estaba en su cabeza y que seguramente estaban aburridas buscando atención. Así que les recomendaban hacer algún hobby o meterse en Estados Unidos, por ejemplo, al PTA, que es la Asociación de los Padres y Maestros, para que se entretuvieran con algo. De hecho, se le llamó el síndrome de las mujeres locas o histéricas. Y es un hecho, empezaron a llamar a las mujeres histéricas. Pero por esa época también empezó el movimiento del derecho de las mujeres, de, oye, yo también soy parte de la sociedad, yo también tengo voz y voto. Entonces empezó a haber mucha presión porque eran muchas mujeres las que tenían estos síntomas. Entonces los doctores tuvieron que reconocer que algo estaba pasando y que no todo estaba en su cabeza. Entonces, por la edad que tenían estas mujeres, que presentaban estos síntomas nunca antes visto, el chivo expiatorio fueron los desbalances y las deficiencias hormonales ocasionados por la menopausia. Lo cierto es que en los años 50 los hombres también estaban presentando algunos de estos síntomas, no tan graves, pero a los hombres se les decía que era por el exceso de trabajo, porque el hombre sí tenía una justificación, es que el hombre
trabaja, todo el día está en la oficina. La mujer pues está histérica porque pues, está todo el día en la casa y está aburrida. Entonces, como que los hombres taparon mucho más estos síntomas. Entonces, la industria farmacéutica, aprovechando a estas mujeres, este grupo de mujeres que se estaba empezando a sentir mal y que coincidía con que que habían llegado a la menopausia, la industria farmacéutica aprovechó el fenómeno y fue cuando nació la famosa, que hoy ya no existe, terapia de reemplazo hormonal, hoy es otra. Fue más o menos por ahí de los años 60. Y lo que hacía era reemplazar el estrógeno perdido. Entonces, esta terapia de reemplazo hormonal, como funciona realmente, es como un esteroide que adormece el sistema inmunológico para que no tenga ninguna reacción ante procesos inflamatorios ocasionados por virus o bacterias, ante deficiencias nutrimentales y a la exposición de toxinas muy fuertes o muy dañinas como el DDT. Entonces, también en estos años, en los años 50, estaban sucediendo 3 fenómenos muy interesantes que no podemos perder de vista. Primero, la población estaba recibiendo mayores niveles de radiación. Una de las cuestiones que provocó mucha radiación en esta población fue que se inventó un aparato que se llamaba fluoroscopio, que era un aparato que tenían en todas las zapaterías. Y entonces llegaban los niños y las señoras también, y entonces metían el pie, se les tomaba una especie de radiografía, se trabajaba con rayos X y era como para adaptar los zapatos, que era una cosa como muy lujosa y muy nueva. Esto se llevó a cabo de los años 20 a los años 50. Hoy en día lo tiene muy tapado la comunidad médica, pero fue un tema muy fuerte porque ustedes si van a tomarse unos rayos X han visto que les ponen una cuestión de plomo y el que toma la radiografía se esconde detrás de una pared. Bueno, pues aquí estaba el hombre que ni siquiera era un doctor, el vendedor de zapatos tomando radiografía a diestra y siniestra. O sea, una cantidad de radiación que recibieron los niños en esa época. Y además hubo muchos residuos radioactivos de los ataques nucleares a Japón y de todas las pruebas nucleares que se estaban haciendo. El mundo no había tenido tantos niveles de radiación. El segundo es que hubo un incremento en este pesticida llamado DDT, que está prohibido ahora en muchos lugares del mundo, no en todos. Hay países que todavía lo permiten, que tuvo su pico máximo en los años 50 y es extremadamente tóxico porque ataca nuestro sistema nervioso central y el hígado. De hecho, el DDT se vendía de casa en casa y le echaban a las manzanas y decían, no, hasta te ayuda a la digestión. Hoy en día se sabe que es peligrosísimo. El problema también del DDT es que es un compuesto que no desaparece. A pesar de que está prohibido desde hace muchos años en muchos países, los residuos de DDT permanecen en el suelo. Y también hubo un incremento de metales pesados en nuestro cuerpo, pues empezaron los coches, la gasolina, entonces todo eso, mucho más plomo en la atmósfera, mucho más mercurio, y eso ayudó a que hubiera un pico en los virus. O sea, los virus florecen, yo no puedo decir que los virus se alimentan porque no es un ser que se alimenta, pero florecen en ciertos ambientes y florecen en un ambiente, en un cuerpo tóxico con muchos metales pesados. Entonces, el proceso de envejecimiento de las mujeres, o sea, el proceso de envejecimiento no es cuando llegamos a la menopausia. Las mujeres envejecemos desde la pubertad hasta la menopausia, porque durante ese periodo segregamos hormonas reproductivas y compuestos esteroides, y se ha demostrado que los esteroides envejecen. Se han hecho estudios con atletas que toman esteroides y se ve cómo envejecen más rápido. Entonces, cuando las mujeres llegamos a la menopausia, se disminuyen todos esos niveles de estrógenos y progesterona. Y además, como estamos reduciendo esos niveles de estrógeno y progesterona, sirve de protección contra el cáncer, contra ciertos virus y contra ciertas bacterias. Entonces, se dice que las hormonas son la fuente de la juventud, pero en realidad la verdadera juventud no es cuando estamos con los picos de hormonas, cuando empieza la pubertad. La verdadera juventud del ser humano es antes de la pubertad, cuando somos niños.
o sea, cuando no hay hormonas. Entonces, las mujeres cuando alcanzamos la menopausia, reconectamos con esa época, con nuestros famosos años mozos. Eh, Ahora, todo la manera natural que tiene nuestro cuerpo para retardar el proceso de envejecimiento y que vivamos una vida sana, larga, totalmente saludable, en las mujeres es la menopausia, porque dejamos de producir hormonas. Las hormonas, toda nuestra etapa reproductiva es importantísima porque es justamente cómo se prolonga la especie, cómo tenemos a nuestros hijos. Pero tener a nuestros hijos tiene un costo, el desgaste del cuerpo humano, el desgaste del cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, los pulpos, al momento de poner sus huevos, después de que ponen sus huevos, que les tomó mucho tiempo hacerlos y darles lo mejor y todos los nutrientes, al momento de sobar, el pulpo muere, porque se lleva toda la energía del pulpo. Lo mismo sucede con nosotros. El costo de reproducirnos es alto y es que nuestro cuerpo se cansa, nuestro cuerpo envejece, nuestro cuerpo se gasta. Ahora, ¿qué es la osteoporosis? Porque mucha gente puede decir, no, no, es que cuando llegas a la menopausia te da osteoporosis. La realidad es que la osteoporosis es una condición que se desarrolló décadas antes, no es cuando llegamos a la menopausia, se desarrolló mucho, mucho tiempo antes. Se dice que la reducción de los niveles de estrógeno en el cuerpo de las mujeres es la causa, pero como estamos viendo, los estrógenos más bien gastan el cuerpo. La realidad es que las hormonas reproductivas son esteroides y los esteroides tienen un efecto de pérdida de masa ósea. Ese es el costo de reproducción de los seres humanos que cae sobre las mujeres. Entonces, la realidad es que estas terapias de reemplazo hormonal no nos hacen más sanas. Lo que hacen es esconder los síntomas, porque entonces nos meten más hormonas que bajan nuestro sistema inmunológico, detienen o previenen el sistema inmunológico para reaccionar ante estas cosas que les dije antes, ante inflamación por virus, toxicidad, cualquier cosa, bajan nuestro sistema inmunológico. Entonces no nos están curando. La terapia de reemplazo hormonal, a lo mejor nos sentimos un poco mejor, pero no nos está curando, está adormeciendo nuestro cuerpo. Entonces, hace algunos años, un poco antes de 2002, el sistema médico se dio cuenta que había un incremento en cáncer, infartos y accidentes cerebrales y obviamente envejecimiento prematuro de las mujeres con esta terapia de reemplazo hormonal. Después dijo, no, no, no. En 2002 hubo un estudio de la Women's Health Initiative y emitió un reporte con muchos casos, el seguimiento de muchas mujeres, el aumento de casos de cáncer y de infartos en mujeres que estaban tomando esta terapia de reemplazo hormonal. Las ventas bajaron, la industria farmacéutica tuvo que repensar todo y prometieron entregar un mejor producto. Y entonces se hizo la que ahora se conoce, que es la que tenemos a la mano hoy en día, la terapia bioidéntica de reemplazo hormonal, que es más segura, pero está en fase experimental. Entonces, claro que pueden existir desbalances hormonales cuando llegamos a la menopausia, sobre todo como un resultado de la sobrecarga de las glándulas suprarrenales y de la tiroides hipoactiva, si tenemos una tiroides que está baja. Pero ese desbalance hormonal es solo una pieza del rompecabezas. Hoy en día también muchas mujeres en sus 30 están experimentando los mismos síntomas con los que son diagnosticadas como menopausia prematura. Entonces, lo que sucede hoy en muchos aspectos de la medicina es que nunca antes habíamos tenido tantos avances médicos, pero tantas personas enfermas. ¿Cómo combatimos estos factores que hoy afectan nuestra salud y en especial la menopausia? Todos estos síntomas tienen más que ver con radiación, con carga tóxica, con cargas virales y bacteriales que con nuestras hormonas. Nuestro cuerpo de hecho lo que quiere es ya parar la producción de hormonas,
dejar de envejecer y tener una vida larga y sana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí los podemos combatir. A veces pensamos, híjole, es que la radiación, ¿cómo le hago con la radiación? Yo no puedo hacer nada. Y sí, pues todo el tiempo nos está llegando radiación. Entonces, lo importante es con la dieta. Si tenemos una buena dieta, comemos alimentos que sanan, porque existen los alimentos que sanan y nos ayudan a eliminar estos disruptores de nuestro cuerpo, porque proveen antioxidantes y fitonutrientes que ayudan a fortalecer los órganos, a bajar los niveles de inflamación y a mantener las hormonas en balance. Entonces, ¿cuáles son estos alimentos? Pues principalmente, ya sabemos cuáles son: frutas, verduras, leguminosas, semillas, eh, algunos ejemplos son arándano, ajonjolí, aguacates, frijoles negros, espárragos, manzanas, espinaca, uvas moradas, pepinos, hojas de frambuesa, ortiga, una berry que se llama elderberry. Todo eso nos ayuda a bajar estos componentes que les estoy diciendo que no tienen que ver con las hormonas más que en algunos pocos casos: la radiación, la carga tóxica, los metales pesados, la carga viral. Si tenemos una buena dieta, estamos protegidas. Entonces, yo las invito a que no me hagan caso, todo lo que les acabo de platicar, hagan sus propias investigaciones y vean, no, la palabra menopausia no debe asustarnos. La palabra menopausia no significa que vamos a tomar la terapia de reemplazo hormonal, para nada. Si se necesita, qué bueno que existe. Pero lo más seguro es que si tienen una buena dieta, un buen estilo de vida, no lo necesiten. Entonces, que no les dé miedo, que no empiecen a planear 10 años antes. No se preocupen, tengan una buena dieta, tengan un buen estilo de vida, hagan ejercicio, coman muchas frutas, muchas verduras, semillas, y eso las va a mantener sanas. Recuerden que la menopausia es el periodo donde bajan las hormonas, la producción de hormonas. Por alguna razón, el universo no se equivoca. El hecho de que la producción de hormonas baje no es un error de la naturaleza. Sucede por algo. Es el momento en que las mujeres paramos este proceso de envejecimiento tan rápido que tuvimos desde la pubertad para recuperarnos, para sentirnos con más energía, para aumentar la libido. El problema es que si le empezamos a meter hormonas que no necesitamos, seguimos con este proceso de envejecimiento. Entonces, no tengan miedo. La menopausia es una parte de la vida de las mujeres, es una parte que nos va a llenar de vida y de energía si la sabemos manejar. Entonces, yo las quiero felicitar por haber estado hoy en este live. Estoy feliz de haber platicado contigo y aplaudo tu decisión de acompañarme en este live. Investiga, pregunta, forma tus propias conclusiones, pero no sigas actuando con base en lo que a base de repetición se ha convertido en una verdad colectiva. Muchas veces hacemos lo que todos los demás hacen y nunca nos paramos a preguntar, ¿será que sí necesito hacer esto o no? Si tu doctor te dice desde ahorita, no has llegado a la menopausia, pues vete preparando porque ya vas a entrar a la etapa de la terapia de reemplazo hormonal. Aguas, igual busca una segunda opinión, igual esa terapia no es para ti, igual puedes vivir una menopausia feliz, sana, llena de vida y llena de energía. Entonces investiga. Y si tienes dudas y quieres alguna orientación, si lo único que quieres es platicar sobre este tema, contarle a alguien que te preocupa o que llevas muchos años pensando en él, te invito a que no lo eches en saco roto, a que no eches esta plática en saco roto. Recuerda que para mañana habrás olvidado el 75% de lo que platiqué y en un mes ya olvidaste el 90%. Entonces, si quieres, platica con tu doctor, platica con tu nutriólogo, platica con tus amigas, investiguen. Yo también estoy aquí. Si me quieres platicar, me encantará profundizar en este apasionante tema. Entonces, aquí las voy a dejar.